momento que de verdad es increíble. Siguen las investigaciones sobre la masacre en un velorio en Michoacán. Las autoridades federales revelaron que el hecho se debió a rencillas entre integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación. Eso no lo hace menos grave. ¿Hasta dónde puede escalar una guerra cuando un cártel decide desafiar directamente al Estado? ¿Quién detiene a un ejército privado cuando se atrinchera en las montañas con fusiles, camionetas blindadas y drones armados? Esa madrugada en la sierra de Apatzingán la pregunta dejó de ser teoría y se volvió una realidad brutal. Los pobladores lo sabían. El aire estaba demasiado quieto, el silencio demasiado pesado. Nadie salió de sus casas, nadie encendió fogatas. Era como si la tierra misma presintiera que algo terrible estaba a punto de ocurrir. A las 3:17 de la mañana, la calma se rompió con un rugido metálico. 12 helicópteros Black Hawk de la Sedena irrumpieron en el cielo negro como bestias que descendían del infierno. Sus reflectores encendieron la sierra y convirtieron la oscuridad en un escenario de guerra. A bordo viajaban comandos de élite y, al frente del operativo, Omar García Harfuch, con el chaleco táctico ajustado, los ojos fríos como cuchillos y la cartografía del infierno desplegada frente a él. La misión no admitía fallas. Inteligencia de la DEA y del Centro Nacional de Inteligencia había confirmado que en un campamento oculto más de 70 sicarios del CJNG estaban reunidos bajo órdenes directas del Mencho. No era un escondite cualquiera. Era el búnker desde donde se coordinaban ataques en toda la Tierra Caliente. Durante semanas, drones espía habían captado imágenes que parecían sacadas de una película de guerra, camionetas blindadas estacionadas entre los pinos, barricadas de sacos de arena, torres improvisadas con jóvenes armados sosteniendo rifles Barrett calibre 50. El mensaje era claro, el Mencho había convertido Michoacán en un fortín. Pero esa madrugada, el Estado había decidido responder con brutalidad quirúrgica. Los helicópteros descendieron sobre el perímetro mientras convoys de tierra cerraban las brechas y equipos especiales bloqueaban accesos fluviales. A las 3:41 ocurrió el primer contacto. Sicarios apostados en las torres abrieron fuego con AK-47 y Barrett intentando derribar las aeronaves. Las balas trazadoras surcaron el cielo como cometas asesinos, pero los Black Hawk respondieron con una lluvia de acero. Las ametralladoras M134 Minigun disparaban ráfagas que arrancaban chispas del suelo y levantaban nubes de polvo mezcladas con fuego. Los cerros se iluminaron como si hubiera caído una tormenta eléctrica. El eco de las detonaciones reventó los valles y despertó pueblos enteros a kilómetros de distancia. En tierra, la batalla fue aún más feroz. Los comandos avanzaban con visión nocturna, derribando barricadas con explosivos C4. Cada choza revisada revelaba la miseria de la guerra, camas improvisadas, cajas de cartón llenas de cargadores, radios encriptados con voces gritando códigos desesperados. Los sicarios intentaban resistir, pero el operativo estaba diseñado para aplastar. No era un cateo. Era una masacre. El aire se llenó de humo, gritos y olor a pólvora. Desde las colinas, algunos intentaron usar drones cargados con granadas caseras, pero fueron derribados en pleno vuelo por disparos de francotiradores. Otros buscaron escapar en camionetas 4x4, pero los helicópteros artillados las convirtieron en chatarra ardiente antes de llegar a los caminos principales. Harfuch, con el radio en mano, dio la orden que selló la madrugada: cierren el perímetro. Nadie sale de aquí vivo. Los minutos siguientes fueron un infierno. Los helicópteros giraban en círculos, disparando ráfagas continuas sobre el campamento. Cada ráfaga levantaba nubes de polvo teñidas de sangre. Los cuerpos de los sicarios caían como muñecos de trapo, las camionetas explotaban una tras otra y el eco del combate se extendía hasta el horizonte. En menos de una hora, más de 60 hombres armados habían sido abatidos. Desde la distancia, algunos pobladores grababan con celulares el cielo iluminado por balas trazadoras. Los videos se subieron a TikTok y Telegram en cuestión de minutos. En redes sociales, hashtags como #masacre en Michoacán y #Harfuch contra el Mencho alcanzaron tendencia mundial mientras aún caían casquillos sobre la sierra. Cuando la balacera comenzó a menguar,
los comandos ingresaron al corazón del campamento. Lo que encontraron era una mezcla de cuartel militar y narcobúnker, laboratorios con químicos todavía burbujeando, mesas llenas de paquetes de metanfetamina, rifles calibre 50 apilados como si fueran leña, libretas con cuentas millonarias y un cuarto blindado con una imagen del Mencho sobre un altar de veladoras negras, rodeado de fajos de billetes. El conteo preliminar estremeció al país: 62 sicarios abatidos, 14 camionetas destruidas, 9 laboratorios incautados, toneladas de droga aseguradas y un arsenal digno de una guerra. El operativo no solo había desmantelado un campamento, había mandado un mensaje. Harfuch, cubierto de polvo y humo, observó el paisaje desolado, el suelo sembrado de cuerpos, las colinas ardiendo con fogatas improvisadas y los helicópteros rugiendo en círculos como aves negras hambrientas. Entonces, pronunció las palabras que quedaron grabadas en la frecuencia militar: esto no es el final del CJNG. Es solo el principio de la respuesta. El amanecer sobre la sierra de Apatzingán parecía un espejismo. El humo de las fogatas aún flotaba en el aire, el suelo estaba sembrado de casquillos y los cuerpos de los sicarios abatidos reposaban en bolsas negras alineadas como trofeos. Helicópteros de la Sedena sobrevolaban en círculos, cargando todavía el eco metálico de las ráfagas que habían convertido la madrugada en un cementerio aéreo. Pero mientras Harfuch y su convoy preparaban el repliegue, en las entrañas del CJNG comenzaba a gestarse la venganza. Las primeras horas del día encendieron las redes sociales con videos filtrados desde la propia sierra: camionetas en llamas, sicarios caídos en el polvo, montones de armas aseguradas. Los hashtags #masacre en Michoacán y #Harfuch contra el Mencho encabezaban el trending mundial, pero al mismo tiempo en foros clandestinos del cártel circulaba otro mensaje, acompañado de música de corrido alterado y voces distorsionadas: nos tumbaron un campamento, pero la guerra apenas empieza. Vamos por sus familias, vamos por sus ciudades. La amenaza se materializó en cuestión de horas. A las 10:20 de la mañana, en Apatzingán, aparecieron 5 camionetas atravesadas en la carretera principal, incendiadas y rodeadas de cuerpos colgados de los retrovisores. Cada cadáver llevaba un cartelón en el pecho con la misma frase: así quedan los traidores de Michoacán. Las imágenes fueron grabadas y compartidas en TikTok y Telegram, generando un efecto inmediato: terror colectivo y la sensación de que la masacre había detonado un infierno de dimensiones mayores. Harfuch recibió las fotografías en su tableta de mando y apretó la mandíbula. Sabía que la victoria militar de la madrugada se transformaba ya en un nuevo frente de guerra: la propaganda. Cada cadáver colgado, cada manta con amenazas era dinamita psicológica. El CJNG no buscaba ganar con balas, sino con miedo. En Morelia, el gobernador exigía calma, pero su voz temblaba en la conferencia de prensa. En la Ciudad de México, Bucareli ardía con reuniones de emergencia, mientras en Washington la DEA advertía que la masacre podía provocar un efecto cucaracha, con células del cártel desatando violencia simultánea en varias ciudades. Mientras tanto, en los pueblos de Michoacán, los rumores crecían como fuego en hierba seca. Los habitantes murmuraban que el Mencho había enviado refuerzos desde Jalisco y Colima, caravanas enteras para recuperar la sierra perdida. Lo de anoche fue apenas la primera sangre, decían en las plazas. A la 1 de la tarde, la profecía se cumplió. En Tepalcatepec, un convoy de 15 camionetas armadas emboscó un retén militar en la carretera federal. El enfrentamiento duró más de 30 minutos. 6 soldados murieron en el lugar, 15 sicarios fueron abatidos, pero la violencia se extendió a los pueblos cercanos. Casas perforadas por balas, autos incendiados y familias huyendo a pie entre los cerros. Los videos del ataque se multiplicaron en redes. Uno, grabado desde un dron del propio cártel, mostraba con claridad cómo las camionetas rodeaban el retén hasta convertirlo en una trampa mortal. La voz en off, distorsionada, lanzó una advertencia que heló la sangre del país: esto es por nuestros 62 caídos. Y apenas es el inicio. La narrativa cambió en un solo día. Lo que en la madrugada había sido presentado como un golpe contundente del Estado contra el CJNG, al caer la tarde se había transformado en una ola de violencia que amenazaba con extenderse a media república.
convoyes de refuerzos federales se desplegaron hacia Morelia para reagruparse. En la frecuencia de los radios militares llegó un mensaje encriptado: el Mencho ya dio la orden. Levanten retenes, incendien ciudades. Hoy empieza la venganza de Michoacán. El eco de esas palabras heló hasta a los más curtidos. Porque todos sabían que lo que se avecinaba ya no era una simple represalia, era una guerra abierta. La noche cayó sobre Michoacán como un manto de fuego. El eco de las balaceras aún retumbaba en los cerros cuando el CJNG lanzó su contragolpe con la precisión de un ejército. No fue un ataque aislado, fue un golpe coordinado en al menos 5 puntos distintos del país. A las 20:15, mientras en Tepalcatepec los últimos cuerpos eran recogidos de la carretera, en Uruapan comenzaron a arder los primeros tráileres atravesados en la autopista Siglo XXI. 20 minutos después, en Zamora, un convoy de sicarios atacó una base de la Guardia Nacional con granadas de mano y fusiles calibre 50. Y casi al mismo tiempo, en Colima, hombres armados incendiaron una gasolinera y dejaron un mensaje firmado: por los 62, vamos a cobrar sangre. El país entero se estremeció. Las alertas rojas se encendieron en Morelia, Guadalajara y la Ciudad de México. La televisión transmitía imágenes en vivo de carreteras en llamas, familias huyendo de pueblos sitiados y helicópteros militares sobrevolando ciudades envueltas en humo. Twitter, Telegram y TikTok se volvieron un infierno digital: videos de ejecuciones, convoys avanzando, explosiones en la distancia. Hashtags como #México en llamas, #Venganza CJNG y #Guerra en Michoacán escalaban sin control. En Zamora, los ataques se volvieron una pesadilla urbana. Sicarios abrieron fuego contra un cuartel improvisado mientras francotiradores disparaban desde las azoteas. Los federales respondieron con fuego cerrado, pero la emboscada había sido planeada con precisión. Varios vehículos oficiales fueron incendiados y los gritos de civiles atrapados se mezclaban con el rugido de las balas. Las imágenes circularon en vivo, grabadas por vecinos desde ventanas y techos. En Guadalajara, Arfuch seguía el tablero rojo en una sala de mando improvisada. Cada punto iluminado era un ataque, cada alerta una herida abierta. Su voz, grave y cortante, rompió el silencio de la sala de crisis: no van a paralizar al país. Movilicen Blackhawks a Uruapan, bloqueen salidas en Zamora y refuercen Tepalcatepec. Hoy mismo les respondemos. Los helicópteros volvieron a llenar el cielo. En Uruapan, las ráfagas de las M134 iluminaban la autopista como relámpagos metálicos. Los tráileres incendiados fueron apartados por blindados mientras comandos descendían entre las llamas para enfrentar a los sicarios atrincherados. En Zamora, la respuesta fue aún más brutal: con apoyo de drones de reconocimiento, los federales localizaron la base desde donde se coordinaba la emboscada. En minutos, un misil lanzado desde un helicóptero convirtió el edificio en una bola de fuego que sacudió casas a kilómetros de distancia. El humo negro se levantó como un puño hacia el cielo, símbolo de que el contraataque federal no tendría piedad.